Ecos y susurros del corazón, un podcast de Angelando para aportar al amor y a las relaciones. ¿Cómo te encuentras, Adri? Muy bien, me alegra mucho saludarte y un saludo también a todos ustedes, nuevamente compartiendo con ustedes un podcast más. Y hoy con un tema que le da continuidad a toda la parte de comunicación, pero es como una pregunta y es, no entiendo por qué no se comunica conmigo. Una queja que escuchamos muy a menudo en las relaciones de pareja e incluso en las relaciones de amistad, o sea, ya sea la pareja como tal, que está en una relación romántica, o amigos a veces. Bueno, ¿por qué no se está comunicando conmigo? ¿Por qué no me cuenta? Exacto, entonces vamos a mirar cómo tú y yo vamos a irle dando respuesta a esa pregunta. Entonces, para recordar un poquito, en el podcast anterior hicimos una distinción y hoy vamos a meter quizás otros elementos. Esa distinción que hicimos fue la diferencia que hay entre hablar y comunicar. Hoy creo que vamos a agregar dos elementos. Exacto. Recordemos que les decíamos, hablar uno está pendiente de emitir mensajes, de fijar posiciones. En el comunicar hay apertura, hay una interacción mucho más explícita y hay la voluntad de hacerlo, pero no basta solo con eso, porque ya decíamos la vez pasada, cuando uno a veces le dice tenemos que hablar o comuniquémonos, es más o menos como hay un problema, hay un conflicto, a ver si lo resolvemos. Y además que en la comunicación algo que es muy importante es que nos interesa verificar que realmente estamos siendo comprendidos y que estamos comprendiendo a la otra persona. Entonces, siguiendo por ese lado, te propongo que profundicemos en algo más para darle respuesta a esta pregunta. Si bien ya hablamos la diferencia entre hablar y comunicar, ¿qué pasa cuando definimos, por ejemplo, lo que es un mensaje y una interacción? Ese aspecto, ya decíamos que la metáfora de la ingeniería, y que ahora se ha puesto más en boga con la ingeniería artificial, la inteligencia, comunicación entre máquinas y humanos, esa cibernética, en fin, toda esa serie de elementos que están ahí. Si bien eso es importante, hay que cobra mucha más relevancia hoy ese factor de la comunicación, el mensaje. Y por mensaje estamos entendiendo cualquier unidad de información. Y eso es lo fundamental. Ese es un mensaje, punto. Más allá de cómo lo recibes, si lo entiendes o no lo entiendes, cómo lo emití o no, es eso, es una unidad comunicacional. Y si hablamos de la interacción, y ya en la interacción es donde hay un flujo de esos mensajes que impactan de ida y vuelta a las personas que están interactuando, o sea, que están relacionándose. Ok, entonces eso nos llevaría a decir que todos los seres humanos, ¿qué es lo que hacemos? Pues emitimos conductas, ¿verdad? Eso nos llevaría a decir que entonces toda conducta es comunicación, ya sea de manera intencional o no, nuestras conductas están comunicando. Todo comunica y por eso hay un axioma básico de la comunicación entre personas y es que es imposible no comunicar. Luego, si intentamos responder a esa pregunta de no entiendo por qué no se comunica conmigo, pues estamos faltando a ese principio de la comunicación que en sus momentos lo postuló la Escuela de Palo Alto con toda la teoría de la comunicación humana, que no vamos a entrar en eso porque nos llevaría a temas muy teóricos y no es el objetivo del podcast. Podríamos decir, sí, se está comunicando contigo. La pregunta es distinta, es ¿qué me está comunicando? Esa me gusta más, porque cuando yo digo ¿qué me está comunicando? Necesariamente nos invitaría a nosotros, ¿cierto?, a ponernos en un nivel distinto para mirar que un silencio comunica. Que una expresión, sí, cuando tú, por ejemplo, subes la ceja y volteas para otro lado, eso es una comunicación. Sí, y viene entonces una segunda pregunta que uno debe hacerse, es ¿qué espero que me comunique? Porque hay expectativas, o sea,
él me está comunicando, ella me está comunicando. Debe ser que más bien es que no está cumpliendo mi expectativa de comunicación. Uh-huh. Y también nos llevaría a plantearnos si es qué me impide leer los mensajes que el otro me está dando, porque sí o sí, cuando tú, por ejemplo, no me respondes o cuando guardas un silencio, yo estoy observando, de una manera estoy interpretando, no es ajeno a mí, no puede ser ajeno, lo cual me invita de una u otra manera a que te voy a responder a esa comunicación, ya sea con silencio o ya sea, como decimos nosotros, metacomunicando, es decir, haciendo preguntas que van a invitar al otro a hablar respecto a eso que en palabras no me está transmitiendo, más o menos, ¿no? Sí. Puede sonar un poquito enredado. Sí, y al mismo tiempo pues dicen, pero entonces comunicarse desde ahí, pues es hasta relativamente fácil. Claro, pero... Pues es fácil. Y todos lo hacemos. Pero las dificultades comienzan a darse justamente en cuáles son los comportamientos que yo ejecuto, que eso es lo que estoy comunicando. Luego, en la otra persona, que está esperando, y por otro lado, qué es lo que me impide leer eso que me está comunicando. Uh-huh. Esto nos puede ayudar si lo vamos de pronto aterrizando con algunas situaciones o algunos ejemplos, ¿sí? ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando ustedes suben a un avión, se sientan, al lado hay un pasajero, él o ella, y sencillamente esta persona se recuesta en su silla, cierra los ojos y no hace contacto visual? Así hay varias personas, ¿no? En los vuelos es típico encontrarse más de una persona así. Ok, como también es típico en los vuelos que haya personas que desde el momento en que se sientan quieren empezar a conversar. O sea, encontramos las dos, ¿verdad? Pero volviendo al primero, ¿qué puede estar comunicando esa persona que se recuesta, cierra los ojos y no hace contacto visual con nosotros? El mensaje ahí es claro: no me interesa relacionarme contigo. No me moleste, no me hable, no estoy disponible. O sea, realmente estoy cerrado en este momento a tener algún tipo de apertura para una conversación o tener algún tipo de relación con usted en este momento. Y fíjate, ¿cierto?, que no estamos diciendo que eso sea bueno o malo. No. Es lo que comunica. No estamos haciendo juicio de valor sobre eso. En ningún momento está diciendo, buenas tardes, mucho gusto, ¿cómo está? A partir de este momento cierro mis ojos y por favor no me vaya a molestar y no me hable a lo largo del vuelo porque no quiero hacerlo. No dijo nada de eso. Sobraron las palabras. Pero ¿qué empieza a comunicar? La postura. La postura va a comunicar. El simple hecho de no querer hacer contacto visual está comunicando. Y estoy cerrado a. Pues con los ojos cerrados, literalmente, que es como decimos, los ojos son la ventana, es decir, por donde entramos, que es el puente para vincularnos. Y los tienes cerrados, pues es no. Y estaba pensando en algo más. No falta la persona. Porque no falta la persona que se hace al lado de este personaje y es, ¿tienes horas? Viajamos a tal lado, ¿no? ¿Te gusta volar? Es decir, intenta hacer. ¿Y cuáles son las respuestas que emite el otro muchas veces? Si es cortés, son respuestas lacónicas y muy cortas. Cortas. 8:15. Ya respondió. Y sigue con los ojos cerrados y sigue haciendo. Y vamos a ver hasta sí. Ok. Y entonces después, ¿sí?, sale la otra persona y le van a preguntar, ¿y qué? ¿Cómo estuvo tu compañero de vuelo? Uy, no, me tocó con una persona tan antipática. ¿Y por qué? No, es que intentaba yo hablarle y para nada. Y uno diría, ¿y tú leíste el primer mensaje, la primera comunicación que emitió? Y a la inversa le preguntan al personaje cómo te fue en el vuelo. No, me tocó un compañero de viaje, pero tan metido, tan intrusivo que no he entendido que es que él no quería hablar en ese momento. Yo no hallaba la hora para que el avión aterrizara y no tener que seguir escuchando. Y fíjate que
cuando decimos, es que no entiendo por qué no quería hablar, no, es que ya te había dado el mensaje. ¿Qué crees tú que pasa para que a veces esas comunicaciones, ¿sí?, no sean interpretadas como nosotros quisiéramos cuando emitimos el mensaje? Es que ahí comienzan unas complejidades. Lo primero, siempre hemos dicho que las interacciones se dan en contextos concretos. Uh-huh. Y en esos contextos hay unas reglas sociales que uno tiene establecidas. A veces hay personas que esas reglas sociales o las ignoran o no les importa. Uh-huh. Ese es un aspecto. Otro, depende del contexto cultural en el que se están moviendo. Porque hay culturas mucho más expresivas, culturas mucho más parcas, culturas mucho más expansivas, culturas volcadas sobre sí mismos, y a veces cuando estamos con diferentes culturas comienzan rituales distintos de comunicación. Fíjate que tú nombras algo muy importante y son los contextos y las culturas. Por eso es muy importante, cuando no conocemos algo, observa cómo es, observa cómo es la interacción, observa qué tan cálida o qué tan cercana es una persona en las demostraciones de afecto, porque cuando observamos estamos teniendo una cantidad de mensajes que nos están llegando y asimismo sabemos cómo podríamos actuar de un momento a otro y en qué situación. Porque hemos dicho, como los mensajes son esas unidades de comunicación que tenemos ahí hay una información, es el contexto en el que leo la información y el código desde el cual yo leo la información. Es que una vez pasó justamente con un amigo norteamericano. Entonces estábamos, en ese momento había una conversación y la conversación era sobre estatura. Resulta que nosotros acá en Colombia, cuando hablamos de estatura de una persona, ponemos las manos así. Porque decimos que si las ponemos así nos referimos a la altura del animal. La altura del animal, la palma va hacia abajo. Ajá. Y eso es acá en Colombia. No sé si en oyentes nuestros de otra nacionalidad sea igual, pero en Colombia es marcado. Entonces los animales con la palma hacia abajo, ahí está la estatura, y de las personas las de las personas con la palma hacia arriba. Resulta que en Norteamérica no. En Norteamérica, para hablar de animales y personas, la estatura es de la misma manera, acá, con la palma hacia abajo. Y justamente estaba ese conocido hablando de una persona y refiriéndose, y la persona estaba justo, no se había dado cuenta que la persona llegó, porque él no la conocía bien. Y entonces dijo, no, es que le preguntaron, justamente la describió, era parecida a otra, y entonces le preguntaron, pero ¿cuál será? ¿Alta o bajita? Y él dijo, ¿cómo así? Ese ¿cómo así? La otra persona que venía escuchando la interacción, que venía contento, yo que estaba mirando, que venía pues caminando, inmediatamente se congeló, se le transformó el rostro e interpretó que el norteamericano, que era alto, se estaba burlando de su estatura y encima le estaba por debajeando a la categoría de animal. Lo tomó totalmente personal. Bueno, paso por encima de uno de los 4 acuerdos, ¿no? No tomes las cosas de manera personal. Y la otra persona, claro, no, y eso fue hasta que vino la explicación de esos códigos culturales. Entonces, y aún así, después ya la relación no fue igual. Pero además, mira, solo por esto, y aquí estoy hablando esto, claro, es una comunicación, es una conducta que yo estoy emitiendo, no estoy hablando más allá, y todo lo que puede llevar. Te escuchaba y yo decía, bueno, ya hemos dicho cómo el cuerpo, el tono, todo esto nos va a comunicar. Y pensaba yo lo que sucede también en las comunicaciones cuando es
por algunas de las redes. Pues ya sabemos que el que más utilizamos muchas veces es WhatsApp, Telegram. ¿Qué sucede cuando muchas veces las personas han mandado un mensaje, ¿sí? Y no hay respuesta? Y entonces dicen, ¿será que la vuelvo a llamar? ¿Le escribo? ¿Será que le llegó? ¿Será que no le llegó el mensaje? ¿Por qué no me responde? Ese ¿por qué no me responde? ¿Cómo lo entendemos? Como lo hemos dicho hasta ahora. O sea, esa es una respuesta. El que no haya escrito palabras no significa que no haya respondido. Y pues ya obviamente hay varias interpretaciones. El simple hecho de que hayan pasado 2 o 3 días y no haya respondido y ya verificaste que el mensaje lo vio, que sí lo leyó y que sí le llegó, te está diciendo, en este momento no me interesa tener conversación contigo. Sí, mira, mi foco de atención está en otros asuntos. No puede que no te desprecien, no lo tomes así, pero indiferencia sí, porque exacto, está en otro asunto. Y fíjate que cuando nosotros lo vemos de esa manera, también está en nosotros empezar a decir, bueno, lo va a tomar de manera personal o sencillamente es, ok, está muy ocupado, tiene otros intereses y eso como es para mí. Es decir, yo quiero una persona que esté así o quiero una persona que si yo le estoy dando prioridad en mis cosas me dé la misma prioridad, tomamos decisiones, no lo tomamos de manera personal, recibimos el mensaje, lo entendemos y obramos en consonancia. Ese elemento que acabas de decir es, bueno, con lo que me comunica, ¿yo qué hago? Sí, claro, porque me está comunicando. Era lo que decíamos. Esta persona me está comunicando. Es inevitable que yo no responda a esa comunicación, pero sí decido cómo me comunico frente a eso y qué voy a hacer. Sí, nosotros los seres humanos siempre estamos abiertos o sea, la apertura es parte de nuestra condición humana. Es decir, estamos siempre buscando el vínculo con. Eso es parte de lo que nos mueve. Por lo tanto, por eso la comunicación es tan vital, porque siempre estamos orientados a todos nos molesta precisamente la indiferencia. Por eso esa canción, ódiame, por piedad, yo te lo pido. Pero... precisamente porque es que la indiferencia... Duele más la indiferencia que el olvido. Duele más la indiferencia que el olvido. Sí, claro. Y es verdad, o sea... Entonces, ante eso es, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué comunicamos entonces? Y luego, en términos de esa misma comunicación, listo, nuestro marco de referencia, ¿qué es lo que interpretamos incluso para nosotros? Para cargarnos o descargarnos, porque depende de la carga emocional que yo le meta, ya dijimos, en la comunicación hay emociones. La comunicación lleva una carga emocional, sí, claro, siempre. Pero eso que tú estás diciendo nos llevaría a otro tema que lo vamos a desarrollar después, ¿sí? Entonces, para ir como cerrando un poco esto, no siempre nos comunicamos con palabras. Yo diría que el mayor porcentaje de la comunicación que nosotros emitimos va acompañada de la mirada, el tono, la entonación, los gestos, la postura, el contexto, la relación que nosotros estemos teniendo. Y todo eso nosotros lo empezamos a observar en cuestión de segundos. Toda esa interpretación, nuestro cerebro va recibiendo todas esas conductas, va armando un rompecabezas y de manera que le podemos atribuir un significado y demás. Para responder a eso. Y ese elemento a eso le dedicaremos después los filtros perceptuales. Claro. Pero por ahora es decir, nosotros estamos recibiendo más de 1000 estímulos simultáneamente, más de 1000 informaciones al tiempo. Y ese es nuestro sistema nervioso por allá en el tallo cerebral que es filtra. Nuestro tálamo, hipotálamo se encargan de hacer filtros. Esos filtros es aquello que es significativo. Y
Entonces, por economía conductual siempre ya tenemos unos indicadores puestos. Si da A, B, C, D, debe ser tal cosa. Ojo, porque eso incide en cómo interpretamos la comunicación, que a veces no siempre es lo que parece. Exactamente. Entonces, frente a la primera pregunta que nos hacíamos, pues no, sí se está comunicando contigo, ¿sí? Porque, ya como tú lo dijiste, es imposible no comunicar. Con estos elementos que estamos rascando la superficie, entonces es para decirles, pues olvidemos esa pregunta de ¿por qué no se quiere comunicar conmigo? No, ya esa no debe ser la pregunta, sino estar más abiertos a qué estamos comunicando. Exactamente. Ahora, ¿qué se comunica? Es lo que vamos a ir tratando en los otros episodios, así que por ahora no te los pierdas porque son fundamentales. Vamos a ir profundizando aspecto por aspecto. Si te has dado cuenta de algo bastante amplio y profundo. Ajá. Así que si tú consideras que este contenido le puede ayudar a otra persona, compártelo, nos vas a ayudar mucho y también nos ayudas si nos das un like, porque de esa manera el contenido va saliendo a más personas que se pueden impactar de manera positiva con esta información. Y por ahora nos vemos hasta la próxima. Chao. Gracias. No te pierdas cada martes los episodios de esta temporada.